Hola iglesia, ¿cómo están? Bendecidos y para bendecir, amén. ¿Cuántos estamos gozosos de estar un sábado acá? Es un poco diferente, ¿no? Esta mañana llegué diciendo buenos días. Es un poco extraño, pero gloria a Dios, amén. Yo quiero pedirte por favor que te puedas poner un rato en pie. Vamos a hacer nuestra declaración, amén. Le recuerdo que la idea es que usted pueda hacer la oración para usted. Yo voy a decirlo en tercera persona, es decir, voy a decir que el Señor te bendiga y tú lo vas a decir en primera persona. Vas a decir que el Señor me bendiga. Amén. Hagámoslo de esta manera. Que el Señor te bendiga, que la gracia, el favor y las más ricas y abundantes bendiciones de Dios estén sobre tu vida, tu familia, tu congregación Peniel Chur. Que Dios te sorprenda, que las puertas del reino de los cielos se abran, que las cosas buenas te sucedan, buenas noticias te lleguen. En esta hora nos apropiamos del Salmo 23 que dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Espíritu Santo, gracias por estar aquí en Peniel Chur. Amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y ya que estás ahí de pie, ¿qué te parece si saludas a la persona que está a tu lado? Le digas, qué bueno tenerte por acá. No te veía desde hace muchos sábados. Que Dios te bendiga. También invitamos a las personas que están en la transmisión que puedan unirse a este servicio. ¿Eh? Ya puedes tomar tu asiento. Hoy tengo nuevamente el privilegio de compartir con ustedes la palabra y espero que sea de mucha bendición. Como sabemos, a lo largo de todo este tiempo hemos estado hablando de la vida cristiana, de qué es y en qué consiste tener una vida cristiana. Hemos intentado abordar la vida cristiana desde muchos puntos de vista. Hemos hablado de muchas cosas, desde cómo desarrollar el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, hasta que debemos seguir siendo cristianos aun cuando las situaciones de la vida no son las mejores. Ahí es cuando más debemos de gozarnos y regocijarnos en Dios. El turno del día de hoy le corresponde a el temor de Dios. El tema tiene por nombre Vida Cristiana, el temor de Dios. Amén. Vida cristiana, el temor de Dios. Cuando pensamos en la vida cristiana, no podemos pasar por alto o obviar la importancia del temor de Dios. Desafortunadamente para algunas denominaciones o algunas iglesias, creen que el temor de Dios es algo que quedó en el pasado. Creen que es algo que hace parte del antiguo pacto, aduciendo que ya estamos en el tiempo de la gracia y que no necesitamos tener temor. Pero la realidad es que eso no es verdad. Eso obedece tal vez a una mala interpretación de la palabra. El temor de Dios es algo que está presente en la vida actual del cristiano. El Señor me permitió escribir esto. El temor es un principio eterno que afecta profundamente cómo vivimos, cómo pensamos, cómo decidimos y cómo nos relacionamos con nuestro Creador. Hoy en día podemos acceder a cientos de libros digitales y físicos, podemos acceder a tutoriales, podcasts, conferencias, podemos ver proverbios sapiensales que nos enseñen acerca de cómo vivir una buena vida cristiana. Podemos esforzarnos en aplicar todos estos conocimientos para
para desarrollar precisamente esa vida cristiana, pero lo cierto es que de nada sirve si no crecemos en el temor de Dios. El tener todo ese conocimiento de nada sirve porque realmente no va a generar un cambio eficaz, una transformación real, si el temor de Dios no está como base, no es nuestro fundamento. Ahora bien, cuando hablamos del temor de Dios, no estamos hablando de tener miedo. No estamos hablando de, ay, tengo miedo de la muerte. Ay, no. Estamos hablando de una reverencia real a Dios. Estamos hablando de tener respeto por Él. El temor a Dios no es el terror de un esclavo a un amo cruel. El temor a Dios es más bien un temor reverente y santo. Es el reconocimiento de que Dios es grande, santo, justo y digno de ser obedecido y honrado en todo. Una referencia clara del temor a Dios podría ser aquel hijo que tal vez le fue mal en el colegio y le da temor de su padre, pero no por el miedo a lo que pueda hacer su padre, ya sea castigándolo, sino por el miedo a defraudarlo. El temor a Dios parte de una relación. El temor a Dios es una profunda y duradera reverencia y respeto por Dios, por su obra y por su palabra. Ahí vemos cómo se diagrama la vida cristiana. Es un profundo respeto y reverencia a Dios, es una relación con Dios, a su obra y a su palabra. Con ello, literalmente estamos cumpliendo lo que es ser cristiano. Cuando tienes temor, respetas a Dios, pero también respetas su creación. Hay personas, por ejemplo, que dicen algo que es muy interesante. Dice que cuando uno es consciente de quién es su suegro, verdaderamente aprende a respetar a su esposa, ¿no? Mi suegro es Dios. Él es el papá de mi esposa. Y cuando yo soy consciente de eso, no puedo más que respetar a mi esposa. Y ahí es donde estoy cumpliendo eso que dice que respeto su obra, su creación, pero también atesoro su palabra. A veces como personas, el temor a Dios no es algo que esté intrínseco en nosotros. No es algo que lo apliquemos. Y es por eso que nos encontramos en muchas ocasiones cristianos que aún en el nombre de Dios se atreven a herir personas cuando realmente ese no es el propósito. Ahora, ¿por qué es importante el temor a Dios? En Proverbios 1:7, en la versión Reina Valera, podemos leer lo siguiente. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, amonestaciones de la sabiduría. Un poco diferente a lo que tengo por acá. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina. Y aquí podemos ver algo muy interesante que lo podemos tomar en 3 ángulos diferentes. Algo que define la importancia de tener temor de Dios en nuestra vida. El primero de estos ángulos es el temor de Dios es la base o fundamento de una buena vida cristiana. El temor a Dios es la base o fundamento de una buena vida cristiana. Un edificio no puede sostenerse sin un buen fundamento, aún teniendo los mejores materiales,
un diseño hermoso o acabados costosos. Tampoco la vida cristiana puede mantenerse firme si el cimiento es débil. Todo corre el riesgo de venirse abajo. Como cristianos tenemos que entender de que el fundamento de tener una buena vida cristiana es desarrollar lo que entendemos como el temor de Dios. Si ese no es un fundamento, si eso no es una columna de tu vida cristiana, lo más seguro es que cualquier cosa que puedas poner encima caiga con el tiempo. El temor es ese fundamento sólido sobre el cual debemos edificar todo lo demás. Nuestro conocimiento de Dios, nuestra obediencia, nuestro carácter, nuestras decisiones o incluso nuestro servicio. Muchos quieren crecer espiritualmente, pero ignoran o desprecian el temor de Dios, buscando conocimiento, dones, experiencias, títulos, pero todo eso sin temor reverente al Señor no tiene sustancia duradera. Es como construir en la arena. Algo que suele pasar en el ámbito cristiano es que muchos ministros y pastores suelen desarrollar grandes ministerios, suelen adquirir muchos conocimientos, pero no crecen en el temor de Dios. Y cuando vienen los tiempos difíciles, cuando viene la tentación, esa falta de temor los hace caer y todo lo que construyeron encima cae estrepitosamente. En Mateo 7:24, en la versión Reina Valera de 1960, dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y parte de edificar esa casa es edificarla en Cristo. ¿Para qué necesitamos sabiduría si no es para vivir una buena vida cristiana? ¿Y cómo conseguir esa vida cristiana? ¿Cómo conseguir esa sabiduría, si no es por el temor a Dios? El segundo ángulo que podemos ver en este versículo que leímos antes, dice que el temor de Dios es el primer paso de nuestra vida cristiana. Debería ser ese primer paso. Sabemos que como cristianos nuestro primer paso es reconocer a Jesús, pero ya entrado en esa vida cristiana que Cristo nos ofrece, lo primero que deberíamos hacer es desarrollar el temor de Dios en nuestra vida. El temor de Dios no es un nivel avanzado para creyentes maduros. No es una actitud exclusiva de profetas o líderes espirituales. Es el punto de partida que marca el tono de la vida cristiana auténtica. No se trata de una emoción pasajera o un sentimiento religioso que aparece en un momento puntual. Es una postura de corazón. Es el primer paso, es el punto de partida indispensable para todo aquel que quiere seguir a Cristo auténticamente. Si tú realmente quieres seguir a Cristo, procura conocer y desarrollar el temor de Dios en tu vida. Es eso lo que te va a permitir poder ser de aquellos a los que Cristo dice, los conozco, y no de aquellos a los que dice, apartados de mí, hacedores de maldad. En el Salmo 111:10, Salmo 111:10 podemos leer: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece por siempre. El temor de Dios es el primer peldaño de esa escalera espiritual que nos lleva a Cristo. Sin Él no podemos subir. Es como esa llave que abre la puerta de la sabiduría, el discernimiento y una intimidad directa con Dios y una vida centrada en Cristo. Es por eso que en lugar de verlo como una carga o como un obstáculo, debemos abrazarlo como un regalo
un santo temor que nos acerca a Dios y nos preserva del mal. Para quienes crecimos un poquito siendo cristianos, una de las cosas tal vez complicadas que vivimos es vivir el bullying de ser vírgenes, ¿no? Uno sabe que todos sus amigos ya y uno no, y uno le cuesta, pero cuando uno tiene temor de Dios, uno no se deja llevar por las personas, no se deja llevar por lo que se burlen tal vez de ti porque no has conocido mujer, sino que reconoces el señorío de Dios en tu vida y sabes que si Él decidió guardarte para tu matrimonio, es porque es lo mejor para ti. Es ahí donde entiendes que esa voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y es algo que desafortunadamente muchos nos damos cuenta cuando fallamos, cuando viene ese mal que Dios nos quería evitar, poniéndonos reglas, poniéndonos normas. Amén. Y el tercer ángulo que podemos ver es el temor de Dios, es el lente por el cual interpretamos la voluntad de Dios. El temor de Dios es ese lente. Cuando hablamos del temor de Dios es el principio de la sabiduría. Podemos verlo como ese lente por el cual podemos interpretar la voluntad de Dios. En la vida, todos usamos un lente para interpretar lo que vemos. Decisiones, sufrimientos, relaciones, propósito y obediencia. Este lente puede estar basado en emociones, cultura o lógica humana, o lo podemos basar en el Señor y su palabra. El temor del Señor es ese lente correcto que nos permite ver con claridad quién es Dios, cómo actúa y qué espera de nosotros. Si ese lente está distorsionado, si no tenemos a Dios y no tenemos temor de Dios, nuestra interpretación de la vida y de la voluntad de Dios está distorsionada. Cuando tenemos temor de Dios, sabemos hacia dónde vamos y tenemos conocimiento claro de quién es Dios y qué quiere Dios de nosotros. Pero cuando no tenemos temor a Dios, andamos como sin brújula, andamos como ciegos. Esa es su palabra en el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando tú tienes temor de Dios, es como que Dios hace que la noche sea tan clara como la luz del mediodía. En el Salmo 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Cuando tenemos como principio el temer al Señor, tenemos la capacidad de conocer íntimamente al Señor. Tenemos la capacidad de poder entrar. Hay una palabra que mi esposa utiliza mucho y es que sin santidad nadie puede ver a Dios. ¿Y cómo puedes lograr esa santidad? ¿Cómo puedes llegar a ser acepto delante de ese altar del Señor? Pero lo primero, y lo sabemos, es a través de Cristo. Cristo nos reviste de su Hijo. Él se lleva nuestro pecado, pero también tú honras ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario a través del temor a Dios, a través de temerle al Señor. Eso respeta, eso da gloria y honra. Porque al final no estamos llamados a ser santos porque la pastora Patricia lo requiere. No estamos llamados a ser santos porque sí, tengo que ver, de pronto la hermana me ve. No, estamos llamados a ser santos porque Dios nos quiere santos. Amén. Cuando no hay temor de Dios, el ser humano se convierte en su propio referente y comienza a justificar su pecado, a reinterpretar la verdad y a redefinir lo que está bien o mal. Es por eso que el temor del Señor es
esencial para entender la vida desde la perspectiva de Dios. Es lo que vemos en el mundo. Vemos que el mundo le llama bueno a lo que es malo y le llama malo a lo que es bueno. Para el mundo, nosotros los cristianos que defendemos la vida, que defendemos el matrimonio, que defendemos a los niños, somos los malos. ¿Por qué? Porque el mundo no conoce lo que es el temor de Dios. Porque el mundo no entiende qué es lo que es el temor de Dios. Y han querido venir a redefinir lo que está bien y lo que está mal. Amén. Teólogos han dicho, a la luz de Dios vemos la luz. Es exactamente eso lo que el temor del Señor produce, una correcta visión de lo espiritual. Cuando nosotros tenemos verdadero temor de Dios, tenemos una verdadera visión de lo espiritual. Podemos entender de que lo que vivimos es aún más espiritual que físico de lo que podemos creer. Y podemos hacer frente. Podemos reflexionar de manera correcta acerca de lo que es eso. Sin embargo, ¿qué es el temor? Creo que no nos queda todavía muy claro. Hemos hablado de la importancia del temor en la vida del cristiano, pero tal vez no nos queda tan claro qué realmente es el temor, cómo se come, qué es, cómo puedo realmente desarrollar una vida basada en el temor de Dios. Bueno, eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Qué significa la palabra temor? La palabra temor en el hebreo es la palabra yirat. La palabra yirat. En griego es la palabra phobos, que tiene un significado similar. Y la palabra yirat tiene 4 significados fundamentales. Esos 4 significados son los que nos van a permitir entender cómo podemos desarrollar una verdadera vida cristiana basada en el temor de Dios. Y el primer significado que vamos a ver el día de hoy es reverencia. La palabra temor en el hebreo significa reverencia. Reverencia, que a su vez lo podemos definir como tratar a Dios y a sus cosas como lo más importante. Tratar a Dios y a sus cosas como lo más importante. ¿Cómo podemos definir esa referencia? Cuando realmente tú entiendes quién es Dios para ti. ¿Qué es lo que ha hecho Dios en tu vida? Cuando podemos reconocer la importancia de Dios en nosotros, es cuando realmente empezamos a tener reverencia por Él. ¿Cuántos pueden reconocer que sin Dios no seríamos nada? Hay una canción que dice, ¿qué sería de mí si no me hubieses alcanzado? ¿Alguno de ustedes se ha puesto a pensar eso? A mí hasta me da escalofrío pensar, ¿dónde estaría yo si el Señor hace tanto tiempo no me hubiese conquistado? ¿Quién sabe dónde andaría? Tendría, quién sabe, cualquier cantidad de problemas. Tal vez, quién sabe si estaría vivo. No sé. Pero tenemos reverencia cuando reconocemos la supremacía y la importancia de Dios en nosotros. En el Salmo 2:11 dice, servid a Jehová Salmo 2:11 dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Esa palabra temor significa yirat, reverencia. Y reverencia, en un sentido más práctico, significa no llegar tarde a la iglesia como si fuera cualquier reunión. No es que le quiera, aquí lo dice, no lo estoy diciendo yo. No llegar a la iglesia tarde como si fuera cualquier reunión, es entender la importancia de lo que venimos a hacer acá. Acá no venimos
a celebrar cualquier cosa. Aquí venimos a celebrar a Cristo y su victoria. Es no tomarnos a la ligera la oración y el tiempo devocional. Eso es no tener reverencia por Dios. Ser de esas personas que por ahí oramos por salir del paso. No le sacamos ese tiempo que es debido. Es una de las incongruencias más grandes que a veces se viven en la vida cristiana. Hay personas que dicen decirle al Señor en oración, eres lo más importante, te amo. Pero no somos capaces de sacarle 5 minutos. Estamos orando mientras estamos cocinando. Estamos orando mientras vamos en el transporte y no está mal. Pero no somos capaces de tener un tiempo de intimidad con Dios. Un tiempo de conocerle. Es hacer las cosas de Dios. Es no hacer las cosas de Dios con desgano o afán. Hay personas que vienen a la iglesia y creen que no, acabe rápido. Están mirando el reloj cada rato a ver a qué horas va a acabar este señor o la pastora para salir a vivir mi vida. Es casi como que la vida se les detuvo en estas 2 horas. No, aquí no estoy disfrutando. No, antes aquí es donde realmente deberíamos de estar disfrutando. En Levíticos 10 del 1 al 3, podemos leer una historia muy interesante de la importancia de la reverencia a Dios. Levíticos 10 del 1 al 3. Lo vamos a leer aquí en la Biblia de las Américas, me gusta mucho esta versión, que dice, Nabat y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño, que el Señor no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Entonces Moisés le dijo a Aarón, esto es lo que el Señor habló, diciendo, como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en la presencia de todo el pueblo seré honrado. Miren la consecuencia de ser irreverentes delante de Dios. Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta aún aquellas personas que servimos en la iglesia. Estos 2 sacerdotes llegaron y seguramente empezaron a hacer por costumbre lo que sabían hacer. Y no fueron reverentes delante de Dios con lo que estaban haciendo. Y fuego cayó y los consumió. Y sorprendente es la respuesta, como santo seré tratado por los que se acercan a mí. Tenemos que entender que la reverencia no es solamente un tema opcional. Es algo que hace parte de temer al Señor verdaderamente. El segundo significado de la palabra temor, que recuerdo es en hebreo yirab, es respeto. El segundo significado es respeto, que también podríamos definirlo como vivir sabiendo que Dios tiene autoridad total sobre nuestra vida. Vivir como que Dios tiene autoridad total en nuestra vida. En Proverbios 8, Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Voy a leerlo, leí un poco mal, pido perdón. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Llevándolo a lo que estábamos haciendo antes, y es como
a un contexto un poco más práctico, tener respeto por Dios es no hablar mal de otros porque sabemos que Dios oye nuestras palabras. Ese chisme y ese bochinche que a veces manejamos en la iglesia. Dios no necesita ese tipo de cosas. Es respetar a los demás porque son creación de Dios. Es atesorar y valorar su palabra. Es no tomar decisiones solo por emoción, sino consultar a Dios. Esa es una de las incongruencias que a veces vivimos como cristianos. Decimos al Señor, tú eres dueño de mi vida, pero nunca le preguntamos nada. Nunca somos capaces de decirle al Señor, Señor, ¿qué te parece esto? Eso no respetar a Dios, no respetar su señorío. Es ser honesto, aunque nadie te vea, porque Dios sí te ve. Algo que nos suele pasar como cristianos es que solemos tenerle a veces más miedo a las personas que al Señor. Y en nuestra casa, en nuestro lugar, donde nadie nos ve, somos completamente irrespetuosos, creyendo de que Dios ahí no nos ve. Amén. La tercera definición, el tercer significado de la palabra temor es admiración. Pero antes de entrar a esto, se me estaba olvidando algo, y es que hay algo que suele pasar. Estamos en un nuevo tiempo. Estamos en un tiempo donde Brian lo predicaba. Tenemos mucha más revelación, más iluminación de su palabra. Podemos contemplar la gloria de Dios en las estrellas, en el universo. Y eso nos ha permitido tener una entrada o un conocimiento un poco más pleno del Señor. Pero eso también ha generado irreverencia y falta de respeto. Yo no tengo nada contra las personas que por ahí creen o acercan a Dios de una manera muy personal. Nosotros le hemos enseñado a Yeshua a decirle a nuestro Dios, papito Dios. Y está bien, pero a veces esa cercanía también nos hace ser irreverentes y irrespetuosos delante de Dios. Hay personas que Dios les ha dado la mano y se han cogido el codo. Y han sido irreverentes, han decidido tener una vida o ministerios que no honran a Dios porque simplemente no tienen temor de Él. Son irrespetuosos con su servicio. Roban al Señor. Y tenemos que tener claro esto. Al Señor todo eso no le es oculto. Pero como decíamos, el tercer punto el tercer significado es admiración. Cuando tenemos temor de Dios es porque lo admiramos. Es porque podemos ver su gloria y eso hace que querramos obedecerlo, no por miedo, sino porque Él es grande, porque es poderoso, porque es lo más maravilloso que nos ha pasado en la vida. ¿Cuántos estamos de acuerdo? La admiración significa valorar a Dios por quien es y no solo por lo que nos da. En Apocalipsis 15:4 dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. ¿Quién no te temerá? Esto habla de un reconocimiento de Dios, de verlo. Y para verlo necesitamos tener temor de Él, hacia Él. Tenemos que verlo y podemos admirar su grandeza, su hermosura. En un sentido práctico es dar
gracias incluso cuando las cosas no salen como esperamos. Es reconocer que todo lo que nos pasa a los hijos de Dios es para bien. Cuando vengan esas situaciones de pérdida, es saber de que si Dios lo permitió, es porque nos va a dar la salida. Es leer la Biblia con hambre, porque te fascina conocer más de Él. Una de las cosas que menos se hace en la actualidad es precisamente leer la palabra. Voy a hacer un examen. ¿Quiénes no leyeron la Biblia? Ah, tampoco. Pero a veces pasa eso. No leemos la palabra. Eso es irreverencia delante de Dios. Es como si dijéramos al Señor, te necesito, pero no me interesa lo que me tengas que decir. ¿Tiene sentido? Cambiamos admiraciones, no cambiar los tiempos de Dios por distracciones, porque Él es tu prioridad. Algo que genera demasiada dopamina en el ser humano es precisamente el celular. Y nos distraemos muy fácil. Vamos a leer la palabra y nos llega un mensaje, una notificación de Facebook, de WhatsApp. Y ahí se nos va. Se nos va el tiempito que le hemos separado al Señor. Pero cuando entendemos lo admirable que es Dios, no vamos a querer sino estar con Él. Eso lo entendió María. ¿Cuántos conocen la historia de Marta y María? De Marta y María. María y Marta, no sé, no. ¿Cómo no? Es la historia donde María entendió lo admirable que era Dios y prefirió sentarse a los pies de Jesús y escucharlo. No preocuparse tanto por servir. Estaba el maestro allí. Y muchas veces somos así. Somos personas que nos preocupamos más por servir y estamos todo el tiempo corriendo cuando el maestro está aquí. Disfrutémoslo. A veces estamos distraídos con el celular y el maestro está allí. Algo especial es poder ponerte una cita con Dios, pero ser temeroso de cumplírselo. Él va a estar ahí. Si tú le dices, despiértame, te va a despertar. Créeme, una vez dice, no, yo no puedo levantar. Bueno, dígale al Señor. Yo lo hice y ya no puedo dormir. El cuarto significado es asombro. El cuarto significado es asombro. El temor de Dios es asombrarnos con Dios, asombrarnos por su grandeza. Es vivir sorprendido por su grandeza sin acostumbrarnos a lo sagrado. ¿Recuerdan la historia de Nabat y Abiú? Fueron personas que se acostumbraron a lo sagrado. Perdieron esa capacidad de asombrarse con lo maravilloso que es Dios. Y eso es algo que nos pasa a quienes servimos en la casa de Dios. Hay que servir un día más, un domingo más. ¿Ustedes no ven que a veces nuestra oración es esa? Señor, un domingo más estamos aquí. Hermano, no. ¿Un domingo más? No, Señor, estamos aquí glorificándote. Porque es nuestra vida. No nos cansemos. O sea, de verdad, si realmente vemos a Dios cada día, nos asombraríamos de la grandeza y la maravilloso que es nuestro Dios. En Hechos 2:43 dice, y vino temor sobre todas las personas y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Cuando hay un ambiente de temor de Dios, es cuando
esos dones y frutos espirituales se desarrollan. Cuando hay un lugar donde realmente se cuida la presencia de Dios, es cuando podemos ver milagros sobrenaturales. El asombro es no acostumbrarnos a la alabanza. Cada canción es una oportunidad de adorarlo. Es un momento donde aún puede que no sepa la canción, aún puede que no conozca la letra, pero me doy el tiempo para escucharla, para leerla en la pantalla y para cantársela al Señor porque Él es digno. Es llorar o conmovernos cuando recordamos lo que Cristo hizo por nosotros. Es no entrar a la iglesia como un lugar cualquiera, sino saber que ahí está el Señor, porque aquí está el Señor. ¿Cuántos estamos aquí en el nombre del Señor? Pues dice su palabra que Él está aquí en medio, donde hay dos o más reunidos en su nombre. Él está aquí en medio. No perdamos esa capacidad de asombrarnos con lo que Él ha hecho. Y es por esto, por esta falta de perdón de Dios, que vemos por qué ya no hay manifestación de Dios de manera sobrenatural. ¿Por qué ya no vemos personas sanarse? Ya es porque no vemos personas resucitar. Ya no vemos por qué no le crece la mano a la persona, porque falta temor. Hemos cambiado la alabanza y la adoración por tarimas. Ya no hay un púlpito sagrado, sino una cueva de ladrones. Esa es la razón por la cual ya no hay temor de Dios. Hoy es más común encontrar personas que tienen más temor al pastor que al Señor. Yo les voy a confesar algo. Hay personas aquí que uno les dice, le voy a decir a la pastora, ¡ah! Y yo sé, la pastora regaña duro. Pero hermano, el Señor no necesita un chismoso. El Señor ya sabe lo que usted está haciendo. Tenemos que entender eso. Tienen más miedo a ser corregidos por líderes humanos, pero no tiemblan ante la palabra del Dios vivo. Las nuevas generaciones afirman creer y repiten versículos bíblicos, asisten a la iglesia, pero muchos han perdido la capacidad de asombro y reverencia delante de aquel que es fuego consumidor. Veamos un paneo bíblico de lo que significa la palabra, de lo que es la palabra temor. La palabra temor está más de 300 veces en la Escritura. La podemos encontrar en libros como Proverbios, Eclesiastés. Vamos a leer alguno de ellos. En Proverbios 9, versículo 10, podemos leer: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. En Eclesiastés 12, 13 dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. En Romanos 3:18, Romanos 3:18 dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Aquí Pablo nos habla de la raíz de la corrupción en el mundo. Esa es la razón por la cual
vemos que el mundo es como es, porque no hay temor delante de sus ojos. En Deuteronomio 10:12 dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que le ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En Proverbios 14, 26 y 27 dice: en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. En 2 Corintios 7 dice, 7:1 dice: perfeccionados en la santidad, en el temor de Dios. ¿Amén? Aquí podemos ver, y si seguimos, podemos seguir hablando de lo importante del temor de Dios como un fundamento de la vida cristiana. Pero aquí quiero hacer un paréntesis muy importante. Y eso es un paréntesis que creo yo lo tenemos que escuchar con mucha atención. Hemos hablado de que el temor de Dios no tiene que ver con tener miedo. El temer a Dios no tiene que ver con asustarse por la muerte. Pero si tú eres una persona que no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, si tú eres una persona que practica el pecado, llámese practicar el pecado, brujería, santería, todas esas prácticas, la fornicación y demás cosas, tú sí deberías tener miedo. Repito, si tú practicas el pecado y no te has arrepentido y no has recibido el perdón que Jesús ganó en la cruz del Calvario, sí deberías tener miedo. Dice en Hebreos 10:30: terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. No estamos hablando de cualquier cosa. Yo no sé cuántas veces hay una palabra tan fuerte en la Biblia que describa lo que dice la palabra. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Bueno, esta versión, bueno, también esta también está fuertecita, ¿no? Horrenda cosa. Y tenemos que prestar atención en eso. Horrenda cosa. Por lo tanto, si tú eres una persona que practica este tipo de cosas, que adultera, que peca, que hace brujería, que hace santería, que hace todo este tipo de prácticas, amigo, te conviene ponerte a cuentas con Dios. Mira lo que dice estas dos versiones: terrible o horrenda. No sé cuál es más terrible, pero son horribles las dos. Así que arrepiéntate el día de hoy. Este versículo muestra que para aquellos que rechazan la salvación de Cristo y continúan viviendo en el pecado sin arrepentirse, el juicio de Dios es algo temible. Esto debe generar un temor o un miedo real, ya que el Dios vivo es justo y su justicia es inevitable para aquellos que se oponen a su gracia. Amén. Así que yo quiero pedirte que ahí donde tú estás puedas ponerte en pie. Ya con este conocimiento que tenemos el día de hoy de lo que es
el temor del Señor, podamos ponernos a cuentas con Dios si en algún momento en nuestra vida hemos sido personas irreverentes delante de Él, si no hemos sido respetuosos en nuestro servicio, si no hemos sido respetuosos con su creación, si no hemos valorado su palabra, si tal vez en nuestra vida no hemos permitido que el temor de Dios sea ese fundamento sobre el cual construyamos una relación verdadera. Amado Dios, en esta hora te pedimos perdón. Te pedimos perdón por nuestros errores, por nuestras fallas. Te pedimos perdón, Padre Celestial, porque hemos hecho las cosas mal, Señor. Porque en nuestra vida, Señor, hemos sido irreverentes, Padre Celestial, al entrar en tu presencia, Señor, tal vez con los zapatos sucios. No nos hemos quitado el calzado y hemos creído que podemos entrar de cualquier manera, Señor. No hemos sido personas confiables, Señor, respetuosos delante de ti, Señor, que guardan tu palabra. Hemos perdido la capacidad de asombro, Señor, porque ya no te vemos, porque ya no vemos tu presencia, porque ya no la sentimos. Esa es una de esas cosas que pasan, Señor, que no nos permite adorarte como tú te mereces ser adorado. Son esas cosas que han cerrado los cielos, Señor, y nos han apartado de ti. Pero hoy, Padre Celestial, nos ponemos a cuentas contigo. Te pedimos perdón, Padre Celestial, por nuestra irreverencia, por nuestra falta de temor. Te pedimos perdón, Padre Celestial, porque ya no hemos podido verte para poder levantar nuestras manos y decir: santo eres. Perdónanos, Padre Celestial, porque te hemos sacado de nuestras prioridades. Decimos una cosa, pero hacemos otra, Señor. Nuestro corazón habla, nuestra boca habla, pero nuestro corazón está apartado de ti, Señor. Y hoy te pedimos, Espíritu Santo, ven a renovar ese temor de Dios en nosotros. Ven, Padre Celestial, a cambiarnos, Padre Rey de Gloria, a transformar nuestra vida, Señor, a hacer de nosotros hombres y mujeres, Señor, que verdaderamente te amen, que verdaderamente te glorifiquen con su forma de vivir, con su forma de actuar, Padre Celestial. Que nos podamos levantar, Padre Rey de Gloria, y exaltarte en todo lo que hacemos y con todo lo que tenemos, Señor. No queremos negarte nada, Señor. Hoy queremos entregarlo todo, Padre Celestial. Enseñoréate de aún aquellas cosas que tal vez hemos guardado creyendo que tú no las ves. Hoy queremos, Padre Celestial, entregarnos por completo a ti, Señor. Entregar nuestra vida, Señor, y decirte: tú eres santo, tú eres digno. Y queremos restaurar esa relación contigo, Señor. Eso que nos permite, Señor, vivir en intimidad y conocerte verdaderamente. Eso que hace de nosotros cristianos auténticos, y no solamente en nombre, sino hombres y mujeres que promulgamos y establecemos el reino de Dios en nuestra vida, en nuestra casa y en nuestro trabajo. Toma control, Señor, de nuestra vida, Señor. Toma control de nuestra casa. Toma control de todo lo que somos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Nos descontaminamos de toda contaminación de carne, sangre y espíritu. Cerramos toda puerta abierta al diablo, al mundo y a la carne, y declaramos tu presencia delante de nosotros siempre. Amén y amén. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a nuestro Dios? Amén. Bueno, a las personas que nos ven por la transmisión, les queremos dar gracias por estar con nosotros. Recuerden que si están aquí en Cali, estamos aquí en la iglesia Peniel Chur. En nuestras redes sociales está nuestra dirección donde pueden ubicarnos y pueden acompañarnos en un tiempo en vivo. Amén. Así que están cordialmente invitados. Por lo pronto les bendecimos y les decimos hasta luego. En Peniel, el lugar de mi restauración.
Dios con su tierno